Bienvenidos. Magno evento, Reformas Fiscales 2026, Fiscalización Extrema. Comenzamos. Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda jornada de Reformas Fiscales 2026. Este día vamos a estar revisando 4 temas, por supuesto, con 4 especialistas, iniciando con lo que es reformas al IEPS, y después vamos a continuar con supervisión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a los patrones y el proyecto que se tiene de jornada a 40 horas. Después vamos a tener un pequeño receso y continuaremos a las 11:40 con la licenciada Yadira Albor con el tema de fiscalización extrema o centralizada con los CFDIs. Y terminaremos con el doctor José Manuel Miranda hablando del tema de repatriación de capitales 2026. Así que es una jornada muy divertida. Les garantizo que todos los temas valen muchísimo la pena que se vuelvan a repasar, y en caso que tengan dudas, se encuentra un chat a su lado donde se van a poder estar contestando preguntas. Y sobre todo, en caso que no se pudiera contestar alguna, no se preocupen, vamos a estar generando un archivo de preguntas y respuestas para que sean contestadas por el especialista y todas estén compartidas para todos. Así que bienvenidos a esta última sesión. Doctor Jorge Briones Gómez es doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, contador público certificado y socio director de consultores internacionales en la Ciudad de México. Ha participado como conferencista y expositor en diversos organismos, compartiendo su experiencia en la materia fiscal y contable. Hoy, en IMEFI, damos la bienvenida al doctor Jorge Briones Gómez. Listo, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues bienvenidos a esta segunda jornada en nuestro evento de Reformas Fiscales 2026. Y bueno, yo tengo el honor de iniciar este segundo día. Les doy la bienvenida, que tengan todos muy buen día y bueno, pues que la jornada sea de mucho provecho. Un servidor les va a hablar precisamente de las reformas que se aprobaron en materia del impuesto especial sobre producción y servicios. Un impuesto que desde un punto de vista muy personal les podría decir que a veces es como que el patito feo de las contribuciones federales, porque pues obviamente es un impuesto, como su nombre lo indica, muy especial por las características que tiene. Es muy parecido, por supuesto, al IVA, pero también tiene diferencias interesantes respecto al acreditamiento y, por supuesto, a la mecánica en cómo se está tributando. A diferencia del ISR, el IVA, el IEPS, ustedes recordarán que es un impuesto que se tributa a través inclusive de la mezcla de dos factores, lo que son tasas e inclusive cuotas. Y haciendo un poquito de antecedente, también ustedes recordarán que a nivel doctrinario la clasificación de los tributos se suele comentar que tenemos entre impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos, como es el caso de impuesto a la renta, son aquellos que no se trasladan al consumidor final, los absorbe la persona a los cuales es a cargo el impuesto. Es decir, si yo soy un contribuyente, persona física o moral, y soy sujeto a impuesto a la renta, pues es parte de mi costo, va a ser parte de mis gastos, va a ser parte de este tributo, va a formar parte de un gasto que yo tengo que absorber. En cambio, los impuestos indirectos sí se trasladan al consumidor final y este es finalmente el quien los absorbe, ¿correcto? La mecánica de tributación, ustedes recordarán que es a través de un acreditamiento y derivado de qué tan larga o qué tan extensa sea la cadena productiva o la logística, desde que un producto se fabrica hasta que llega al consumidor final, pues hay una serie de traslados mediante los cuales, pues obviamente se permite hacer la disminución o en términos técnicos el acreditamiento de ese tributo, ¿ok? Bien, pues el IEPS es exactamente en ese tenor. Sin embargo, habemos muchísimos contribuyentes que no somos sujetos al IEPS. Sí lo pagamos, pero no tenemos derecho al acreditamiento precisamente por no ser contribuyentes
a los cuales nos grave este impuesto. Ahora bien, también dentro de otra clasificación muy interesante, y es con lo que voy a dar pauta precisamente a lo que originó esta reforma, los impuestos por sí mismos obviamente son para recaudar, son para proporcionarle ingresos al Estado, ¿correcto? Es su origen fundamental. Sin embargo, también dentro de las características de los tributos entendemos que puede haber una finalidad extrafiscal para los impuestos. Y en este caso el IEPS persigue una finalidad extrafiscal. Vamos a poner un antecedente muy interesante que digamos que llegó para quedarse. Ustedes recordarán en su momento las Olimpiadas de México 68, en donde, pues para financiar precisamente los gastos relativos a la organización de los Juegos Olímpicos, se incorporó el impuesto sobre tenencia. Y se supone que una vez acabando los Juegos Olímpicos, pues este impuesto ya no tendría razón de ser. Esa era una finalidad extrafiscal. Oye, yo lo que quiero es un objetivo específico que es financiar los Juegos Olímpicos, ya acaban y ya ese impuesto ya va a dejar de existir. Pues no, realmente en muchas entidades federativas pues está este impuesto y se sigue cobrando, ¿correcto? Por lo menos en la Ciudad de México, Estado de México, es un hecho. Bien, otro tema atendiendo una finalidad extrafiscal, el IEPS. La finalidad del IEPS bajo ciertas premisas consiste en desinhibir, en desmotivar o el evitar que se adquieran ciertos bienes, ciertos servicios o se incurran en ciertas conductas. El ejemplo claro será con el tabaco. Entre más tabaco consumas, pues puede ser más nocivo para tu salud. Entre más alimentos con alto contenido calórico consumas, pues puede atentar con temas cardiovasculares, hipertensivos, obviamente diabetes y otros padecimientos que pueden ser de carácter crónico. Recordarán que la finalidad de este famoso impuesto del IEPS a los alimentos con alto contenido calórico era eso, desinhibir esa conducta. Se supone que con ese recurso que se obtendría derivado de esa recaudación, se destinarían a campañas para promover, para desincentivar, programas de salud, preventivos, por supuesto, programas alineados a temas de combate a la diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Y la realidad, ustedes la podrán ver a cabo de los años, ¿ok? Entonces, esto es algo muy similar a lo que está pasando al día de hoy. Otro ejemplo de una finalidad extrafiscal, por supuesto, con consumo de bebidas alcohólicas. Entre bebidas alcohólicas y tabaco son los impuestos más gravosos que podemos encontrar en materia de IEPS. Y ahorita que veamos los incrementos, pues no va a ser la excepción. ¿Correcto? Precisamente en la exposición de motivos, el Ejecutivo Federal hace una amplia descripción de temas que tienen que ver con salud, sobre todo en el tema emocional. También es algo que le da mucho soporte y bueno, pone algunas encuestas, algunos estudios, en donde ahorita que veamos el tema de los videojuegos con alto contenido violento, señalan que hay estudios serios en donde se imputa al exceso de este tipo de juegos, desde crear adicción, crear temas relativos con ansiedad, agresividad, comportamientos agresivos, etcétera. Entonces, un comportamiento que ante el uso excesivo de este tipo de juegos y sobre todo una falta de control a menores de edad, pues obviamente puede provocar este tipo de conductas. Entonces, ahí está ligada la finalidad extrafiscal de acuerdo a lo que dice el Ejecutivo Federal. Voy a aumentar estos impuestos, obviamente para el tema del tabaco, pues obviamente tratar de desinhibir y pues de paso, ¿por qué no decirlo? Pues obviamente darle más recursos al erario, que ahorita que veamos ley de ingresos, ustedes van a ver un tema muy, muy palpable de cómo se proyecta obtener el incremento en nuestros tributos. Y en el tema de los videojuegos, pues también, correcto. Lo interesante, si ustedes le dieron seguimiento a todo este tema del cabildeo que hubo precisamente en la discusión de la iniciativa del Ejecutivo Federal cuando entregó el paquete económico y mesas de trabajo, se entrevistó precisamente a la subsecretaria de Salud en materia precisamente del destino que tendrían estos recursos de IEPS
para el tema de tabacos y por supuesto videojuegos con alto contenido violento. Y comentó que no era necesario crear ni un subcomité ni un organismo especializado precisamente para administrar recursos, porque esto ya vendría dentro del presupuesto de egresos y se destinarían los recursos para el fin que fueran, en este caso preservar la salud, y que no era necesario hacer más aparatoso, más abultado el aparato burocrático, ¿correcto? Entonces, bueno, pues el tiempo nos dará la respuesta de cuál fue el destino de estos recursos y si no fue simplemente para recaudar más y obviamente dotarle de más recursos al gobierno para todos los programas sociales que en la sesión de ayer observaron cuando se comentó precisamente. El contador Javier comentó ley de ingresos, comentó temas del presupuesto de egresos y el destino del gasto, que gran parte de este gasto, como ustedes observaron, va para el programa social. Es una gran derrama de gasto en programas sociales que, pues obviamente, el gobierno cada vez va a necesitar más recursos, ¿correcto? Pues bien, este es por un primer tema. Ahora, ya antes de entrar de lleno al otro tema, pues obviamente el alza de impuestos. Digo, a nadie nos gusta pagar impuestos y también ustedes recordarán que ha sido en reiteradas ocasiones donde el gobierno federal señalaba que no se va a incrementar los impuestos, lo que sí se va a hacer más eficiente la recaudación. Claro, es mejor que hagas más eficiente el cobro de los tributos y ustedes no me dejarán mentir que hoy día la autoridad está muy incisiva con sus campañas, sus programas de fiscalización, entre cartas de invitación, vigilancias profundas, el uso del CFDI, que mi amiga Yadira lo va a abordar seguramente, y con ello, pues obviamente ha hecho muy incisiva, muy estrecha la labor de vigilancia de la autoridad del contribuyente, ¿correcto? Pero lo que es una realidad que en este año en particular sí hay alzas significativas a impuestos. Claro, no le van a aplicar a todos. Si tú no consumes cigarros, pues obviamente no te va a afectar, pero aquellos que tienen el hábito de fumar, pues ustedes van a ver que va a haber un incremento interesante a partir de 2026 en el tema de tabacos y se incorporan unos nuevos productos que son novedad para 2026, el tema de los videojuegos, las apuestas, etcétera, ¿correcto? Entonces vamos a entrar de lleno en materia para ver precisamente los efectos que trae este impuesto especial sobre producción y servicios. Yo no voy a abordar en su totalidad la ley de ingresos, esto ya lo abordaron el día de ayer, solamente voy a hacer relación al tema que nos ocupa, que es relativo a las alzas de tributos en materia del IEPS, ¿correcto? Comentaron, por supuesto, el comparativo que es inevitable entre el impuesto del 2025 y el impuesto comparativo contra 2026, ¿correcto? Un incremento de 540,700 millones de pesos, que no es nada, no es cosa menor, ¿correcto? A nivel impuestos, pues obviamente se ve un incremento interesante. ¿Y esto cómo se va a hacer? De dos maneras. Entre otras, por supuesto, haciendo más eficiente la recaudación. Por supuesto, en este caso también el IEPS contribuye con su granito de arena para alza de impuestos y obviamente pues la necesidad que tiene el gobierno federal. Bien, aquí van a ver el comparativo ya desglosando el tema relativo exclusivamente a impuestos, en donde la joya de la corona sigue siendo el ISR, es el que va a contribuir en mayor cantidad. Por supuesto, en segunda instancia está el IVA. Y el tema que le ocupa un servidor, pues es el impuesto especial sobre producción y servicios, ¿correcto? En este caso son 761,500 millones de pesos. En comparación con 2025, observarán que es un incremento de 47,600, vamos a hacer 47,700 millones, vamos a cerrarlo, que es un incremento del 6.8. Y ustedes dirán, Jorge, pues no pinta tanto un 6.68. Acuérdense que la cifra está en millones de pesos. O sea, son 47,600 millones de pesos que prevé de incremento tan solo en materia de IEPS. Y ustedes recordarán que una gran parte del IEPS que le dota al gobierno federal, pues serían los combustibles. Sin embargo, observen cosas interesantes. El IEPS a combustibles automotrices está teniendo una disminución de 299 millones de pesos. O sea, lejos de incrementarse, va a disminuir de acuerdo a la proyección que tiene el gobierno federal. Recordarán que en materia de combustibles, gobierno federal, atendiendo las condiciones del mercado y sobre todo para prever temas inflacionarios,
incorpora subsidios al combustible y en ellos va precisamente el tema de IEPS. Entonces, seguramente para el siguiente año se prevé un escenario de amplia volatilidad en donde el gobierno federal va a estar recurriendo constantemente a estar otorgando estímulos a combustibles y por ello no se prevé un incremento por lo menos en este rubro, ¿correcto? Aquí ya está subdividido entre estas fracciones tienen que ver con el IEPS a combustible de bajo octanaje y de alto octanaje, me refiero a lo que es la gasolina, lo que algunos conocen como la verde o la magna y la fracción 2 es la gasolina, la roja o la premium o la extra que en algunos lugares así le llaman, ¿correcto? Muy bien, en bebidas con contenido alcohólico y cerveza sí se prevé un incremento, aquí no hay incrementos a tasa de impuesto, pero sí incremento en recaudación de acuerdo a los programas de fiscalización que tiene previsto el SAT, ¿correcto? Tabacos, aquí está un tema interesante. En los tabacos vean que hay un incremento de 9,466 millones de pesos. Este tema sí es observarse porque aquí se ve la consecuencia de lo que se está previendo con el alza en impuestos a partir de 2026. Sí se prevé un incremento y aquí se ve de manera muy clara en este comparativo en ley de ingresos. Juegos con apuestas y sorteos que también trae incremento que ahorita vamos a ver, 1,320 millones. Entonces nada más de entre estos dos rubros es un incremento de 10,800 millones de pesos, nada más en estos dos rubros. Una nada despreciable cantidad a nivel recaudación, ¿correcto? Y en otros temas también bebidas saborizadas, también trae incrementos y ustedes observen la cantidad de recursos que pretende obtener como incremento. 31,960 millones de pesos en bebidas saborizadas. El consumo de refrescos en México es brutal y ello va a traer como consecuencia, pues obviamente, una mayor recaudación al gobierno federal. Y la novedad, sí es nuevo de paquete para 2026, videojuegos con violencia, en donde, se ve poco el número, pero son 183 millones de pesos que pretende recaudar el gobierno federal precisamente a través de la incorporación de este nuevo tributo, los videojuegos con violencia que vamos a abordar en unos minutos, ¿correcto? Muy bien, pues aquí está el comparativo en cuanto a ley de ingresos, exclusivamente en el tema que ocupa un servidor en materia de IEPS. Ahora vamos a ver ya de lleno las reformas para 2026. Bien. Antes de ir a la reforma como tal, ustedes recordarán que en 2020, dice, oye Jorge, pues si vamos a comentar 2026, ¿qué tiene que ver 2020? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque a raíz de la reforma que se estuvo cabildeando en 2019, que entró en vigor en 2020, se previó, decía la exposición de motivos, hemos observado que las cuotas de IEPS han permanecido intactas en el transcurso del tiempo y ya están desactualizadas. Por lo tanto, es pertinente, uno, actualizar la cuota a 2020 solamente por efecto de inflación. Esa fue la justificación que dio el gobierno federal. No estoy aumentando impuestos, solamente estoy actualizando el efecto inflacionario de la cuota. Y estoy previendo un mecanismo para que a partir de 2020, de manera anual, se vaya dando un mecanismo de actualización anual. Es decir, en enero de cada año, desde 2020 al día de hoy, hay aumento en cuotas a IEPS precisamente por el efecto inflacionario. ¿Y cómo se actualiza? Aquí la ley prevé que es desde diciembre del penúltimo año a diciembre del año anterior, pero como la cuota entra en vigor a partir de enero del siguiente año, ¿qué hace el gobierno federal? Lo actualiza desde noviembre, en este caso va a ser 2024, y se lo va a llevar a noviembre de 2025. Y ya previendo esa actualización, publica el factor y ese factor es con el que se actualizan las cuotas de IEPS a partir del 1 de enero de cada año desde 2021 en adelante. Y esto también tiene un efecto natural, haya o no haya reforma de IEPS en 2026, se preveía un incremento en las cuotas para 2026 precisamente por este regalito que nos dejaron en 2020, ¿correcto? Entonces esto voy a hacer la referencia en las notas que nos corresponden. Ahora bien, a partir de aquí ya es reforma que entrará en vigor a partir de 2026
Y vámonos al artículo 2, y en este caso recuerdan que el artículo 2 habla precisamente de los valores de actos o actividades que son sujetos que son gravados para el impuesto. Encontramos en primera instancia la enajenación o importación de ciertos bienes. Vamos a ver cuáles son y únicamente vamos a hacer referencia a los que tienen reforma. Tabacos y otros. ¿Ya vieron? Aquí lo que está en rojo es la adecuación que tiene para este año. O sea, los tabacos labrados ya venían gravándose, pero se incorporan otros productos que vamos a ver más adelante. Y ustedes observen el incremento tan importante que hay en materia de IEPS. La tasa para cigarros, que era de 160, que de por sí es muy gravosa, hoy día va a ser el 200% la cuota de la tasa de IEPS. ¿Ok? Puros y otros tabacos labrados también se va al 200%, antes era 160, y puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, 32%. Estaba en el 30.40, ahora el 32%. Entonces, resalta esta que obviamente tú vas a estar pagando el 200% del costo de tus cigarros, nada más de puros impuestos, ¿correcto? Entonces va a haber sensible incremento. Claro, por supuesto, aquellas personas que tienen el hábito de fumar, pues van a ver que en su bolsillo ya se va a ver ese impacto en 2026. Y una incorporación, esta es novedad también para 2026, otros productos que contengan nicotina con una tasa del 100%, ¿ok? Vamos a ver ahorita en unos instantes qué son esos otros productos que contienen nicotina, que también van a estar grabados con la ley del IEPS, ¿ok? 1 de enero, tasas vigentes conforme a lo que compete. Ahora, IEPS es un impuesto, como usted me dice, muy especial, porque en el caso de tabacos, para sorpresa de muchos o confirmación de otros, cigarros paga dos tipos de IEPS, una tasa y una cuota adicional, y esta es precisamente la cuota que van a pagar los cigarros. La cuota que pagaban los cigarros en 2025 es del 0.6445. Esta cuota es la que año con año se tiene que actualizar, ¿ok? Y para 2026 la cuota quedaría de 1.1584. Ustedes ven que es un incremento interesante. Sin embargo, aquí les estoy poniendo un numeral, una diferencia en donde a través de una disposición transitoria se está señalando que esta cuota de 1.1584 no va a entrar en vigor a partir de 2026, sino va a entrar en vigor de manera gradual a partir de 2026 hasta el año 2030 para llegar al 1.1584. Ahorita lo vamos a comentar, ¿correcto? Y aparte del incremento en esta cuota que ya se venía pagando para el tema de IEPS, se incorpora que también se considera que un cigarro contiene 8 miligramos de nicotina. Esta es la reforma derivado de lo que se incorporó. ¿Por qué? Porque como hay otros productos que contengan nicotina como nueva adición a la ley del IEPS, pues se hace la referencia que de por sí para grabar esta cuota adicional se decía, a ver, tú tienes que pesar los cigarros. Y se va a estimar que cada cigarro tiene un peso de 0.75 miligramos para que tú puedas determinar en base al peso de los cigarros la cuota adicional. Pues ahora adicionalmente se va a incorporar esta otra cuota en donde para también determinarla se va a señalar que el cigarro contiene estos famosos 8 miligramos de nicotina, ¿correcto? Y respecto a los otros tabacos labrados no considerados, pues solamente se va a hacer el ajuste precisamente haciendo como referencia la cuota que se va a incorporar, ¿ok? Y así sería el cálculo de la cuota adicional con los nuevos valores. Voy a determinar el peso de los tabacos labrados, enajenados o importados. Lo voy a dividir entre 0.75, que es este primer numerito. Este 0.75 es el peso de los cigarros. Me va a dar la base para la cuota adicional. Le voy a aplicar la cuota adicional del IEPS que refería aquí en este número 1 y me va a dar la cuota adicional. Esta cuota adicional se va a sumar con la tasa del impuesto, el impuesto derivado de la tasa de la lámina anterior. Sin embargo, no pierdan de vista esta última referencia, que para 2026 la cuota va a ser de 0.8516, ¿correcto? Precisamente en base a la gradualidad que va a tener. Para que les quede más claro, me voy a brincar esta otra lámina y esta, aunque lo vamos a ver al final, esta es la gradualidad que les estoy comentando. La cuota del 1.1584 no va a entrar
de lleno en 2026, pero va a entrar de esta manera. 2026 va a ser la cuota de 0.8516, en 2027 va a ser esta cuota 91.97, en 2028 99.32 y en 29 1.0726. Y ya cuando lleguemos al año 2030, entonces sí ya va a entrar la cuota del 1.1584. Y esta cuota, por lo tanto, como ya está predefinida de aquí a 2030, que va a entrar de manera gradual, no va a ser sujeta a una actualización adicional. Eso lo aclaran a través de disposiciones transitorias, ¿ok? Bien, ahora con la incorporación de estos famosos 8 miligramos de nicotina, pues se hace una incorporación adicional a la ley del IEPS. Señala de manera literal que tratándose de otros productos que contengan nicotina, se va a aplicar la cuota que ya mencionamos al resultado de dividir el contenido de la nicotina que tengan estos productos entre 8, sin considerar cualquier otra sustancia que no contenga nicotina con las que estén elaborados. Y entonces el cálculo quedará de la siguiente manera. El contenido de la nicotina de otros productos que contengan nicotina lo vas a dividir entre 8, te va a dar la base para la cuota adicional. La cuota adicional que ya vimos que va a ser de 0.8516 para 2026 y esta va a ser la cuota adicional del IEPS que va a competir a otros productos que contengan nicotina. Entonces, no pierdan de vista, cigarros trae dos impuestos, la tasa de IEPS más la cuota adicional conforme al procedimiento que se prevé. Y bueno, ya comentamos la gradualidad prevista para 2026, 27, 28 y hasta el año 2029. ¿Ok? Bien. Ahora, estas cuotas, como les comenté, no van a estar sujetas a la actualización que ya comentábamos por las razones antes aludidas. Ahí dejamos el tema de cigarros. Ahora, vámonos a otro incremento para 2026. De ahí nos vamos a la fracción 1, pero el inciso G, que estamos hablando de las bebidas saborizadas. Los refrescos por sí mismos traen un incremento, pero ya también trae una adecuación adicional que son los edulcorantes. Si ustedes observan en este inciso G, lo que está en color negro no cambió, o sea, está grabada las bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, etcétera. Cualquier de estos polvitos que venden en los supermercados o en las tiendas en donde los diluyes en agua y pues preparas bebida del sabor que te están ofertando. Esos están grabados precisamente con la tasa de impuesto. Hasta 2025 grababan, una cuota del punto 1.6451. Para 2026 la cuota va a ser de 3.0818. Entonces traen una cuota importante que se está incrementando, ¿correcto? Y adicionalmente se está incorporando al término de estas bebidas saborizadas cuando contengan cualquier tipo de azúcar o un edulcorante. La novedad para 2026 es que también se incorporan los edulcorantes. No los incorporaba en 2025, para 2026 ya están invitados a la fiesta del IEPS y entonces ya también las bebidas que además de contener cualquier tipo de azúcares o contengan edulcorantes, pues van a grabar una cuota y la cuota aplicable para los edulcorantes añadidos es de 1.5 pesos por litro, ¿correcto? Oye, ¿y cómo se va a calcular la cuota cuando sean polvos que se diluyen? Pues ya esto ya venía, esto no se cambió. El número de litros o la cantidad de litros que puedas preparar con el contenido del sobre, ese es precisamente los litros por los cuales se va a multiplicar la cuota que corresponde. Entonces, esta es la segunda incorporación en materia de IEPS y, por supuesto, se hace la adecuación a la ley para incorporar el término de los edulcorantes. Entonces, los refrescos que, como les comentaba, en México, pues de por sí es un tema también de salud por temas de obesidad, hipertensión, diabetes, por alto consumo de bebidas azucaradas, saborizadas y con edulcorantes, pues obviamente también va a tener un incremento en el bolsillo de gran parte de la población. ¿Ok? Segundo o tercer tema, otro incremento en materia de IEPS es precisamente la fracción 1, pero ahora nos vamos al inciso K. Este inciso K habla de los videojuegos con alto contenido violento. La definición, ahorita lo vamos a ver, pero el término que maneja la ley es videojuegos con contenido violento
contenido extremo o para adulto que no sea apto para menores de 18 años en formato físico. Esto es importante porque según el estudio que señala la exposición de motivos, observa que más del 42% de los consumidores de este tipo de diversión lo hacen en formato físico, ¿correcto? Cartuchos físicos, vas a la tienda y compras tu cartucho. Entonces, por eso hace la aclaración que cuando los compras en formato físico, oye, y entonces si lo descargo, no te preocupes, eso está en otro inciso que también ya el IEPS le va a entrar al tema de plataformas tecnológicas. Ahorita lo vamos a comentar. Ahorita nada más vas a comprar a la tienda tu cartucho de un videojuego con alto contenido violento, ¡pum!, ya te va a venir incorporado el 8%. Dice la disposición siempre que la enajenación se efectúa al público en general. Si nos vamos al artículo 8 de la ley del IEPS, se señala que son enajenaciones con público en general por las cuales no se emite un comprobante fiscal en los términos del artículo 29A del código. Y el artículo 29A pues te habla de todos los requisitos, RFC del emisor, del receptor, su régimen fiscal, etcétera, etcétera. Y tú, si vas como pues cualquier adolescente, cualquier persona que pues compras un videojuego, pues lo menos que pides es factura, si acaso te darán tu ticket. Y ese ticket pues seguramente lo va a estar emitiendo con una factura global emitida con público en general. Ese videojuego ya a partir de 2026 va a estar incorporado con un 8%. Es obvio que los videojuegos van a tener que estar ahora de manera muy específica etiquetados o clasificados. La clasificación C es la clasificación que cae en este tipo de videojuegos. La clasificación A y la clasificación B, digamos que todavía son aptas para menores, pero el tipo C es el que ya trae alto contenido violento o reunía estas características. Y no va a aplicar lo anterior cuando se trate de importación de estos videojuegos. Es decir, oye, yo estoy importando un videojuego violento, yo soy una tienda de videojuegos, los estoy importando, no va a ser grabada esa importación, claro, pero ya cuando ese videojuego lo enajenes aquí, tendrás que trasladar el 8% y obviamente el consumidor final es el que va a absorber dentro de su precio el costo de este impuesto, ¿correcto? Muy bien, ahora vámonos, la fracción 1, nada más obviamente comenté los temas que se modificaron. Esta fracción 1, como les comenté al inicio de mi intervención, habla de enajenación o importación, ¿correcto? Ahí son enajenación de bienes. La fracción 2, que ahorita les voy a comentar, habla de la prestación de servicios. Y entonces en la prestación de servicios, aquí se incorporan dos vertientes. Bueno, realización de juegos con apuestas y sorteos ya venía grabado, esto no tiene modificación. Lo que sí tiene modificación es que ahora van a estar grabados de un 30%, va a pasar a un gravamen del 50%. Entonces todas estas casas de apuestas o juegos con apuestas y sorteos van a estar grabadas al 50% a partir de 2026. Hay un incremento de un 20% más. Pero se incorpora, y esta sí es novedad para 2026, aquellos juegos con apuestas y sorteos que se realicen a través de internet o medios electrónicos por residentes en el extranjero. Pues bienvenidas las plataformas tecnológicas. Habla del artículo 18b. El artículo 18b de la ley del IVA, si ustedes recordarán, el artículo 18b es el que trae toda la normatividad aplicable al gravamen de plataformas tecnológicas y que respecto a la ley de renta también se empalma con disposiciones de la ley del IVA, pues IEPS no es la excepción. En lo que compete, ley del IEPS también dice, tendrás que aplicar lo que corresponda, artículo 18b, fracciones 1 y 2 de la ley del IVA. La fracción 2 es muy relevante porque ustedes recordarán que habla de los servicios de intermediación, que es lo que hacen las plataformas tecnológicas. Uber, Mercado Libre, etcétera, etcétera, son intermediarios. El intermediario conecta al oferente con el demandante, le cobra por usar la plataforma y le cobra una comisión por cerrar la transacción y gestionar el cobro. Aquí va a aplicar lo mismo en materia de IEPS, pero cuando se traten de juegos con apuestas y sorteos, ¿correcto? Y
Esto va a ubicar tanto para residentes en territorio nacional o residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. ¿Qué quiero decir? Generalmente se relaciona a las plataformas tecnológicas que son residentes extranjeros, pero también hay plataformas mexicanas, obviamente contribuyentes residentes fiscales en México, que pueden poner a disposición del público su plataforma y ellos también están regulados precisamente tanto para gravar IVA y para retener el impuesto sobre la renta y en este caso el gravamen del IEPS, ¿correcto? Entonces aquí se incorpora a juegos con apuestas y sorteos. Bueno, ahora, la omisión en el pago del IEPS va a dar lugar, en estos términos, va a dar lugar a la sanción en materia de lo que norma propiamente el IEPS y sobre todo el Código Fiscal de la Federación, pero también hacen alusión a 3 artículos de la ley del IVA, que es el artículo HB bis, a 18H bis, 18H ter, cuarter y quintus. ¿Qué son estos artículos? Es lo que en el argot se llamó el famoso apagón digital. ¿Qué es esto? En materia de IEPS, que es de IVA, que es de donde surge, a ver, si tú eres una plataforma tecnológica extranjera y no cumples con tus obligaciones en materia de IVA, yo, Secretaría de Hacienda, a través del funcionario competente, le voy a pedir a el funcionario competente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que le ordene al concesionario que te provee la red de telecomunicaciones para tu servicio de internet que te bloquee la señal, ¿correcto? Eso no lo puede hacer de manera directa Hacienda porque no es competencia ni facultad de Hacienda. Entonces Hacienda le tiene que pedir al funcionario de Comunicaciones y Transportes que a su vez él le dé gire la orden a el concesionario, el proveedor de internet en pocas palabras. Entonces, oye, bloquéale, es un ejemplo hipotético, bloquéale a Amazon la señal de internet porque no cumple con sus obligaciones fiscales. Ese es el famoso apagón digital. El artículo 18H bis al 18H quintos da toda la regulación en donde pues obviamente te van a notificar, el proveedor tendrá que aclarar, desvirtuar o corregir su situación fiscal, le dan un tiempo, si no lo hace, entonces van a girar oficio, ahí se dice cómo se tienen que girar los oficios, el tiempo que tiene el proveedor de señal de telecomunicaciones para bloquear la señal, porque si no lo hace, también el concesionario lo pueden multar. Oye, fíjate que el proveedor extranjero ya se regularizó, entonces ahora hay que girar oficio para que ya le aperture, que le vuelva a reactivar la señal. Y también, si el proveedor de señal de internet no lo hace en el tiempo que está previsto, lo pueden sancionar. Entonces, todo esto está previsto en el 18H bis a 18H quintus de la ley del IVA. También va a aplicar exactamente lo mismo en materia de IEPS, ¿correcto? Por eso hace toda esa referencia a la ley de IEPS. Bien, ahora, me remito a otra fracción en materia de servicios y entonces ahora nos vamos con los videojuegos. Cuando vimos la fracción 1, vimos la venta, la enajenación de videojuegos en formato físico, ¿correcto? Ahora, esta sería lo aplicable a la venta de videojuegos, que en este caso sería prestación de servicios a través de plataformas digitales. Y entonces la fracción 2, pero en este caso este inciso D, que esta sí es nueva incorporación a partir de 2026, se señala que van a estar grabados con la tasa del 8%, precisamente a los servicios que se proporcionen en México que permitan el acceso a descarga de videojuegos con contenido violento. Entonces aquí está el tema, la descarga, extremo para adultos, no apto para menores de 18 años, ¿ok? Proporcionados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México o por residentes en el país. Entonces están grabados los dos. Plataformas mexicanas o plataformas extranjeras que proporcionan el servicio de descarga de videojuegos con alto contenido violento. Entonces la plataforma ya también va a tener nuevas obligaciones en donde va a tener que señalar que está incorporado dentro del precio de la contraprestación ese videojuego con el impuesto del IEPS y va a tener que clasificar los videojuegos precisamente para prever lo que sí está grabado y lo que no esté grabado, ¿correcto? Ahora, ¿qué supuestos van a aplicar? El acceso o descarga permitido directamente por el servicio prestador de servicio, porque tú puedes estar pagando una membresía. Oye, yo no lo descargo, yo nada más lo rento, lo uso porque mi membresía me da ese acceso,
o si lo puedo descargar, lo compro y ya lo almaceno en mi consola, ¿no? En la de videojuegos o en el dispositivo donde lo estoy utilizando. O el acceso o descarga permitido a través de plataformas digitales de intermediación, a que se refiere la ley del IVA, artículo 1A o artículo 18B, ¿correcto? Oye, ¿y entonces qué va a pasar? Porque yo compro una membresía, esa membresía puede ser mensual, bimestral, anual, como ustedes la hayan querido pagar, y yo tengo acceso ilimitado, pero hay juegos que son violentos y hay juegos que no califican como videojuegos violentos. ¿Qué va a pasar? Pues la plataforma va a tener que distinguir y va a tener que categorizar y otorgarle el valor que corresponda al uso de ese videojuego, porque si no lo hace, va a tener que pagar IEPS por el 70% del total de la contraprestación. Esto viene aquí. Precisamente lo que les acabo de decir viene señalando en estos dos párrafos. Quedan comprendidos en este inciso los videojuegos con contenido violento, extremo para adultos, no apto para personas menores de 18 años. Ya lo vimos. Cuyo acceso o descarga se realice sin el pago de una contraprestación, pero que oferten cualquier contenido adicional dentro del videojuego. Ahorita vamos a ver qué es ese contenido adicional. En este caso, la tasa aplicará por el acceso adicional o el contenido adicional. Porque va a decir la plataforma, no, es que yo le cobro y tiene acceso ilimitado a todos los juegos. Pero sí hay cierto contenido que por el cual sí le cobro. Pues si ese contenido adicional es violento, ese contenido va a tener la tasa del 8%. Ahorita vamos con las definiciones. Y lo que les comentaba, oye, yo tengo una membresía o una suscripción y ahí con esa suscripción tengo un acceso ilimitado o hasta cierto límite a un diverso catálogo de videojuegos. Pues la plataforma tiene que distinguir precisamente cuáles son los juegos con contenido violento y el costo que les corresponde. Porque si no lo hace, entonces el 70% del total de la contraprestación va a estar grabado con el 8%. Entonces, reglas de carácter general seguramente van a traer todas estas disposiciones complementarias para decirle a la plataforma cómo tiene que hacer esa segregación, cómo se lo tiene que informar al público y obviamente cómo va a tener que determinar o darle esa información al Fisco Federal, a las plataformas tecnológicas, ¿correcto? Muy bien. Y hasta aquí sería el tema de los gravámenes. Entonces, como vieron, tabacos, como vieron, por supuesto, la tasa y la cuota, vimos obviamente videojuegos con alto contenido violento, tanto los que compras en formato físico, los que descargas a través de plataforma y también, por supuesto, el tema relativo a juegos con apuestas y sorteos. Ahora, derivado de lo anterior, en la ley del IEPS se incorpora en el artículo 3, el artículo 3 habla de los términos, las definiciones para efectos de la ley del IEPS. Ahí se señala qué es cerveza, qué es bebida alcohólica, qué es alto contenido calórico, qué es chocolate, qué es combustible, qué es coque de petróleo. Trae muchísimas definiciones, en realidad son como 33 fracciones, 33, 34 fracciones. Bien, derivado de lo anterior, pues se tuvieron que hacer incorporaciones y adecuaciones a la ley del IEPS en ciertos términos, y esta es la primera adecuación. Dentro del artículo 3, en la fracción octava, se incorpora un inciso D, que es la definición de tabacos labrados y otros, que es la incorporación, la reforma para 2026. Entonces, otros productos que contengan nicotina los define de esta manera. Los que contengan nicotina, ya sea natural o artificial, cualquiera que sea su presentación, independientemente de que puedan contener otras sustancias en su elaboración, que no contengan tabaco cortado, molido, en polvo, en hoja y esté diseñado para calentarse o quemarse. Y un ejemplo de ello es precisamente las bolsas de nicotina, que aquí ustedes las pueden ver. Estas son las bolsas de nicotina. ¿Y qué son las bolsas de nicotina? Bueno, son productos de nicotina oral que contienen, entre otros ingredientes, nicotina en polvo y saborizantes. Sorpresa, no contienen tabaco. Entonces, en la exposición de motivos señalaba, oye, hay otros productos que son para sustituir el consumo de tabaco, etcétera, etcétera, que contienen nicotina, y entonces es procedente incorporar un gravamen en este tipo de productos. Entonces, estas bolsitas de nicotina, aquellos que las consumen, pues van a pagar precisamente el tributo conforme lo acabamos de observar, ¿correcto? Entonces, derivado de ello, se hace la incorporación también del término para definir que son productos, otros productos que contengan nicotina. Se incorpora
se adecua a la fracción 18. La fracción 18 habla de bebidas saborizadas, ¿correcto? Describe qué es una bebida saborizada. La incorporación para 2026 o la reforma es que se incorpora el término edulcorante, ¿correcto? Como lo vimos anteriormente, también era procedente dentro de la definición incorporar el término de los edulcorantes, ¿correcto? Y derivado de ello, se incorpora una fracción 20ª bis, en donde ya me señala qué se entiende por edulcorante. Es la sustancia natural o artificial que se adiciona a las bebidas para impartir un sabor dulce a los productos, diferentes de los azúcares a que se refiere la fracción 20ª de este artículo, ¿correcto? Entonces, ahí estamos haciendo la definición. Bueno, la ley de IEPS hace la definición de lo que se entiende por edulcorante. Bien, videojuegos con alto contenido violento, también hace la definición la ley del IEPS. Fracción 38ª, 38. Videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto, no apto para menores de 18 años. Y son aquellos que se clasifiquen como tales por contener violencia intensa, escenas prolongadas de violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual o contenido sexual gráfico, lenguaje fuerte o apuestas con moneda real, ¿correcto? Entonces, seguramente yo esperaría que en miscelánea se modifica o se adecua, porque bueno, ¿qué es violencia intensa? Pues obviamente derramamiento de sangre creo que es gráfico, ¿no? Pero ¿qué es un contenido sexual gráfico? También, pero lenguaje fuerte o apuestas con moneda real, seguramente vamos a esperar algunas aclaraciones para especificar cuándo va a ser catalogado este videojuego y va a tener la categoría de la fracción 38ª, ¿correcto? Digo, hay juegos que de por sí son muy violentos, generalmente relacionados con armas y que obviamente tienes que matar o herir al enemigo o animales, etcétera, etcétera. Seguramente va a tener que haber una declaración, una normatividad adicional, que en este caso podrían ser reglas de carácter general, haciendo alusión precisamente a aclarar estos términos, ¿correcto? Y se aclara también que es un contenido adicional dentro del videojuego, porque aquellos que estén familiarizados con el tema, ustedes recordarán que si ustedes, por ejemplo, adquieren un videojuego, están jugando un videojuego, pues obviamente va por etapas. Y llega un momento en que dices, oye, yo quiero brincar ya de etapa. Para llegar a donde quieres subir de nivel, pues tienes que agotar las etapas o hacer los méritos o los logros o cumplir con los objetivos. Sin embargo, los videojuegos te pueden ofertar, oye, si ya no quieres brincar, si quieres brincarte todo esto, paga esta cantidad y ya te damos acceso ya al siguiente nivel. O a lo mejor te doy acceso a otras modalidades como pueden ser tipos de personajes, que armaduras, que herramientas. Todo ese contenido adicional dentro del videojuego es el que te dice que es el que estaría grabado cuando tenga un costo adicional. Contenido adicional dentro del videojuego se incorpora a la fracción 39ª. Todo contenido digital que complementa el videojuego por el que se paga una contraprestación, te van a cobrar por ello, que pudiendo ser descargable o no, se utilice como elemento interactivo dentro del videojuego, como serían productos digitales o promocionales que permitan mejorar la experiencia del adquiriente y entre otros, nuevos escenarios, nuevos niveles, nuevos personajes, nuevas armas o modos de juego, ¿no? Y aquí pues obviamente este es algo muy famoso en donde trae un montón de cosas y que la actualización de personajes y que ahora en modo tal, modo furtivo, modo aquí. Todo eso pues va a tener obviamente un costo adicional. Entonces también va a haber normativa seguramente complementaria y las plataformas van a tener que hacer esa adecuación, si no, pues van a tener que pagar el 70% del IEPS. Sobre el 70% cobrar el IEPS, ¿ok? Bueno, derivado de todo esto que se modificó en el artículo 5 se hacen adecuaciones a la ley del IEPS y derivado de ello, pues también en el artículo 5 se señala cómo se va a calcular el impuesto y aquí les estoy poniendo el resumen de cómo quedaría ya adecuado exclusivamente con las nuevas cuotas que van a quedar vigentes, que como insisto en 2026 la cuota que va a prevalecer va a ser la del 0.8516. Aquí sería 0.8516 y aquí también sería
0.8516, ¿correcto? Y esta será la mecánica sobre la cual se va a calcular el impuesto. Y la cuota adicional a otros productos que contengan nicotina, pues esta sí se tuvo que incorporar, esta no existía hasta 2025. ¿Cómo se va a calcular? El contenido de la nicotina de otros productos que contengan nicotina, enajenados o importados en el mes, se van a dividir entre 8, te va a dar la base de la cuota adicional, se va a multiplicar precisamente por la cuota, que en este caso será de 8 o 0.8516, te da la cuota adicional, menos la cuota IEPS pagada el mes por su importación, y esto va a ser el IEPS a cargo para estos otros productos que contengan nicotina, ¿correcto? Y derivado de ello, también pues se tiene que hacer la adecuación a la ley del IEPS en todo lo que tiene que ver con plataformas digitales. El artículo 5A y el artículo 20 de la ley del IEPS 20A se incorpora el 20A y el 5A precisamente para hacer relación a que la plataforma digital tendrá que retener y obviamente tendrá que cumplir con la obligación en materia de IVA. ¿Qué es esto? Obviamente no es que cumpla con IVA, sino que lo correlaciona con el IVA. ¿Por qué? En materia de IVA, ¿qué le obligan a hacer a la plataforma extranjera? Tiene que contar con un RFC en México, tiene que nombrar un representante legal en México y tener un domicilio fiscal, y para sorpresa de algunos tiene que tener firma electrónica avanzada. Y señala la ley del IVA, no por ello significa que este extranjero ya se vuelve residente nacional. Lo mismo le dice la ley del IEPS, tienes que cumplir con darte de alta en Hacienda, tener RFC, nombrar representante legal, tener un domicilio para notificaciones en México y tener firma electrónica avanzada. Y no por el hecho de que tramites esto, ya implica que te vuelves residente fiscal en México, ¿correcto? Son obligaciones para plataformas extranjeras. Y aparte, como se va a grabar un 8% con estos videojuegos, la plataforma va a tener que retener el 100% del impuesto. Tendrá que retener totalmente ese 8% y la retención se va a considerar como pago definitivo, ¿correcto? Entonces, todas estas son las adecuaciones que se hacen en la ley del IEPS. Y derivado de ello, también se modifican precisamente en el tema de las definiciones y conceptos de aquellos productos que están exentos, pues obviamente ventas al público en general, los cigarros se hace la incorporación y los otros productos de nicotina cuando sean ventas en público en general no va a haber gravamen, solamente hace la adecuación al tema de la ley del IEPS y toda la alineación de los términos en donde la redacción ya se incorporan los otros productos que contengan nicotina para alinear los textos y que obviamente estén acorde con la reforma, solamente se hace la alineación de la normatividad, ¿correcto? Bien, artículo 11, la base de causación igual, nada más se incorporan estos términos que se están adicionando. También en el tema de bebidas azucaradas se incorpora el término de los famosos edulcorantes, ¿correcto? Muy bien. De ahí, obligaciones en materia de IVA, ya lo comentaba, pero obviamente contenidas en la ley del IEPS. Insisto, la ley del IEPS hace mucha referencia a IVA en lo que competa que pueda cumplir en la ley del IEPS. Por eso se hizo la incorporación de un artículo 20A, porque este artículo 20A es el que compete exclusivamente hablando del impuesto especial sobre producción y servicios. Y ahí le está diciendo, a ver, residente nacional que ofertas plataforma, pues vas a tener que retener el impuesto y obviamente emitir comprobante fiscal. Residente extranjero, también vas a tener que, obviamente, cumplir con estas obligaciones. Y le habla también a aquellos residentes, pero que solamente hagan labores de intermediación. Es decir, yo soy una plataforma que yo no oferto el juego, pero yo contacto al oferente con el demandante y ahí es donde yo hago mi labor de intermediación. Entonces involucra a los tres actores en plataforma, nacionales, extranjeros, que ellos sí vendan o oferten videojuegos, y al otro extranjero que esté nada más como intermediario, ¿correcto? Esto es lo que está regulando el artículo 20 de la ley 20A de la ley del IEPS, ¿correcto? Y pues obviamente le tiene que mandar las mismas obligaciones que conocemos que aplican para una plataforma en materia de IVA, son las mismas que le van a aplicar en materia de IEPS. Por eso se hizo este artículo 20A.
la plataforma tiene que obtener información de todos sus clientes y para proporcionársela al SAT, precisamente para que el SAT sepa quién compró, qué compró, cuánto compró y qué impuesto se causó. Entonces, todo esto ya también va a estar regulado y recordarán, creo que no han visto toda la reforma en materia de código, creo que ayer se comentó, creo que el doctor Burga lo comentó, el tema que pues también la obligación de plataformas de darle acceso en línea, pues obviamente a la autoridad para que pueda monitorear el cumplimiento de obligaciones de plataformas. Entonces, IEPS también va a estar involucrado en este tema, ¿correcto? Entonces, estas son únicamente las adecuaciones que se hicieron en el artículo 20 y derivado de ello, les comentaba, ya nada más ver los temas relativos a las disposiciones transitorias, que aquí lo vuelvo a retomar. La disposición transitoria relevante es la gradualidad en la entrada en vigor de la cuota, ya lo comentamos inclusive en las primeras temas relativos a tabacos, pero un tema que seguramente va a surgir es, oye, Jorge, ¿qué pasa con productos que ahorita no están grabados con IEPS y están grabados ya para 2026? O fíjate que yo tengo cigarros que vendí en diciembre y en diciembre grababan al 160%, pero ya para 2026, cuando me los pagan, pues van a estar grabados al 200%. ¿Qué tasa de impuesto va a prevalecer? Pues precisamente a través de disposiciones transitorias dan una aclaración. A ver, inciso A, si tú tienes productos que antes de la entrada en vigor enajenaste, pero no te habían pagado y estaban sujetos a una tasa de IEPS distinta y ahora en 2026 la tasa es diferente, si el cobro de la contraprestación te lo hacen dentro de los días naturales siguientes a la entrada en vigor de la disposición, vas a conservar la tasa vigente en 2025. Si te pagan después de esos 10 días, ya van a estar sujetos a la nueva tasa de impuesto. Seguramente se van a tener que hacer adecuaciones en CFDIs, van a tener que sacar reglas de carácter general para que te digan el procedimiento de sustitución, que es lo obvio. Oye, si yo emití un CFDI con una tasa de IEPS a tal monto y ya lo cobré después de 10 días naturales y ya es otra tasa, voy a tener que hacer esa sustitución, ¿correcto? Y el inciso B maneja el otro ejemplo. Oye, fíjate que yo vendo productos que contienen nicotina en 2025, pero no me los habían pagado. Recuerden que IEPS en base a flujo de efectivo. Me los pagan hasta 2026, pero resulta que en 2026 ya está grabado ese producto. En 25 no grababa y ahorita ya. ¿Qué va a pasar? La misma regla. Si el pago te lo hacen dentro de los 10 días siguientes a la entrada en vigor de la reforma, va a estar, no va a estar grabado. Pero si el cobro lo haces después de los 10 días que comenta, entonces ya ese producto ya va a estar sujeto a la tasa o al gravamen en materia del impuesto especial sobre producción de servicios. Entonces, en enero, pues obviamente va a haber un tema interesante con esa mini transitoriedad, si me aceptan ese término, en donde estos 10 días van a ser importantes para muchos vendedores. ¿Por qué? Porque si el cobro lo logran hacer dentro de ese lapso, pues todavía van a preservar las reglas vigentes en 2025, pero si el cobro lo hacen después de 10 días, ya tendrán que sujetarse a aplicar las tasas cuotas que aplicarán a partir de 2026, ¿correcto? Pues hasta aquí lo que yo les puedo comentar. No me quiero despedir antes sin dar pauta a algún tema. Tengo entendido que si hay preguntas, entonces vamos a dar pauta a las preguntas y a proceder a cerrar el primer bloque con la participación de un servidor. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, contador. Tenemos una pregunta de Julio Rocha y dice así: disculpe, ¿a los sueros se les aplicará IEPS o IEPS? ¿A los qué, perdón? A los sueros. No, hay una disposición precisamente que hace alusión que cuando son productos que tengan la categoría de medicinales, digo, no lo tengo en el material, pero sí hay una adecuación que esos no van a estar sujetos siempre y cuando esté conforme a la norma oficial mexicana y sea para uso médico o prescrito o para uso médico. Esos no serían sujetos a IEPS. Perfecto. Vamos con María Medina, que nos pregunta: si el sentido del impuesto es fomentar la salud, ¿no es contradictorio que graben productos que contienen nicotina cuyo propósito es el dejar el cigarro?
Precisamente el espíritu o el motivo que guarda este gravamen es que entre más caro sea el consumo de este bien, tratar de desinhibir que tengas acceso a esos productos o que evites ya consumirlos. La realidad que es una lucha de no acabar, porque pues obviamente para preservar la salud, el espíritu sería, pues prohíbe la venta de estos artículos. Oye, si el consumo de tabaco es nocivo a la salud, ¿por qué lo toleras? Pues es un producto permitido y sabes que el abuso es nocivo para la salud. Lo ideal sería prohibirlo, pero miren, la realidad es que también hay muchísimos intereses en el tema de la industria tabacalera, en donde gobierno federal, pues también, imagínense, el prohibir una industria tan importante, obviamente todo lo que puede originar a la economía del país, y dos, pues también la recaudación que le deja el tema de este tipo de productos. Entonces, sí, la realidad es que lo ideal sería prohibirlo, pero pues obviamente ahí hay muchos intereses de por medio en donde pues también las empresas del sector privado pues van por lo suyo. Totalmente de acuerdo. Perfecto, serían todas las preguntas, contador. Correcto, pues miren, la realidad es que creo que estaba programada la sesión, no sé si me fui muy rápido o en tiempo, creo que estaba programada mi participación hasta las 10, pero bueno, los temas en materia de IEPS, insisto, hay que esperar reglas de carácter general. En resolución miscelánea van a venir reglas relativas al tema del famoso impuesto especial sobre producción y servicios, sobre todo en lo regulado para el tema de plataformas tecnológicas, y el tema de la transitoriedad que va a haber de la nueva entrada en vigor de nuevas tasas, nuevas cuotas y sobre todo estos famosos 10 días en la entrada en vigor de la disposición, si logré obtener el cobro o no de las contraprestaciones, van a dar pauta, sobre todo seguramente a modificar o sustituir CFDIs por el cobro de estos productos, ¿correcto? Pues bueno, les agradezco mucho la atención a un servidor, les reitero mi nombre, Jorge Briones, les dejo mis datos, está en mi presentación, y cualquier duda, cualquier comentario, pues también aquí con IMEFI nos pueden contactar y por supuesto atender las dudas que tengan. Que tengan muy buen día, que tengan un excelente resto de jornada de manera muy productiva. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.